Hola a todos, ¿cómo estáis? Me asomo por aquí que ya tocaba enseñar un poco de mi cara para explicaros el próximo tutorial, una bolsita para móvil. Es un proyecto que se puede hacer súper rápido, un par de horitas mucho, o sea, yo lo hice en una tarde, no recuerdo cuánto tardé, pero tardé poco, para hacer un regalito, lo que queráis. Es una bolsita tamaño estándar para los móviles grandotes de hoy en día. Siempre se puede adaptar el tamaño, claro, pero yo la he hecho un poco holgadita para que quepa el móvil, algún tarjetero, lo que queráis. Os dejo las medidas en la descripción del vídeo. El largo de la asa también es un poco dependiendo de vuestra altura. El largo que os doy es un largo estándar para ponértelo o cruzado o de un hombro, pero si no, con el tiempo siempre se puede deshacer un poquito y volver a juntar con puntos bajos. Vale, ¿qué más? Lo he tejido con estos hilos. Es hilo de algodón 100% preparado para aguja de 5 milímetros, no sé si se ve, de la marca Drops Paris, o sea, el algodón que se llama Paris. Yo he usado estos colores, pero claro, podéis usar el que queráis. Y yo he utilizado dos agujas. ¿Esto es necesario? No. Pero siempre queda un poquito mejor si el asa la hacéis de una aguja de 0,5 más finita que el bolso. O sea, en este caso he usado 4,5 milímetros para todo lo que es el cuerpo del bolsito y aguja de 4 milímetros para hacer el asa. Vamos a montar primero la base con cadenetas, después se teje de forma circular sin costuras, tejeremos puntos altos intercalando los colores. En el vídeo os explico exactamente cómo. Haremos recto de la misma manera todo el cuerpo y luego la asa también son puntos altos, pero yo en este caso lo he hecho de un color liso. Solo necesitamos ovillos, ganchillo y tijeras y muchas ganas. Vamos allá. Como os comentaba, he utilizado algodón 100% preparado para aguja de 5 milímetros, aunque yo voy a utilizar la aguja 4,5 milímetros. Yo empiezo con el hilo amarillo. No es relevante el hilo con el que empecéis, no se va a notar la diferencia. Vamos a hacer un nudo corredizo. Y lo pasamos por la aguja y haremos cadenetas. Cogemos la hebra, la pasamos a través del punto, de nuevo hebra a través del punto y así haremos 17 cadenetas. Contando el primer punto de anillo mágico nos quedarán 18 cadenetas, que es lo necesario para hacer la base. Ya tengo las 18 cadenetas. Ahora vamos a hacer dos más para dar la altura del primer punto. Es decir, estas dos cadenetas es como si fuesen el primer punto. Y ahora vamos a coger hebra y a pinchar en el tercer punto desde la aguja. 1, 2, 3, ahí pinchamos. Pasamos la aguja por el punto, volvemos a coger hebra y ahora tejemos primero dos puntos y luego los otros dos puntos. Es decir, hemos hecho un punto alto. Siguiente, cogemos hebra, pinchamos en el siguiente cadeneta, volvemos a coger hebra, tejemos dos puntos y ahora en vez de cerrar la última parte del punto alto, como las primeras cadenetas hacen de primer punto y ya tenemos tres, cogemos el nuevo hilo, lo sujetamos detrás y cierro estos dos puntos en amarillo con el nuevo color. Ahora para seguir tejiendo vamos a juntar el hilo amarillo junto a la cadeneta y vamos a seguir haciendo puntos altos en el nuevo color, envolviendo el hilo amarillo junto a la cadeneta. Vamos a tejer 3 puntos altos y antes de cerrar el tercer punto alto cambiaremos de color. Ya estoy en el tercero y antes de cerrar la segunda parte del punto y retomar el amarillo, estiro un poquito el amarillo porque veis que en la parte de atrás hace arrugas y cierro los dos puntos en amarillo. Y ahora invertimos proceso, juntamos el verde a la cadeneta y tejemos puntos altos con el amarillo. De esta forma seguimos tejiendo puntos altos, envolviendo o escondiendo siempre el hilo que no estamos utilizando, 3 puntos altos de cada. Y antes de cerrar el tercer punto, ahora en este caso estiro un poquito el hilo verde y cierro en verde.
Y así conseguimos que el hilo interior no se vea por delante ni por detrás y vamos haciendo 3 puntos altos de cada color, hasta llegar al final de la cadeneta. Ya estoy en el último punto y voy a hacer lo mismo a la mitad en verde y al cerrarlo estiro el amarillo y cambio de color. Ya tenemos la primera mitad de la primera vuelta. ¿Por qué digo mitad? Porque ahora vamos a seguir, pero no por arriba, por abajo. Vamos a dar la vuelta y vamos a continuar tejiendo utilizando la misma cadeneta como base. Cojo hebra, separo bien los hilos. Voy a tejer como si fuese efecto espejo hacia el otro lado, es decir, cojo como base para el primer punto la misma sobre el que he tejido el último punto verde. Tejo el punto alto, y para el segundo punto cojo hebra y como base tomo la cadeneta en la que he tejido el segundo punto verde. Tercer punto alto, tercera cadeneta. ¿Veis? En la parte de arriba, o sea, la cadeneta sobre la que había tejido el punto verde. Y sigo haciendo lo mismo, cada 3 puntos cierro con el otro color y voy tejiendo de 3 en 3 hasta terminar la vuelta. Como podéis ver, ya se va apreciando la forma, la esquina y cómo va quedando el efecto espejo. Seguimos. Bien, ya estoy terminando la primera vuelta entera. Me queda el último punto y en este caso voy a tejer 2 sobre el mismo punto, es decir, los últimos 2 verdes van juntos. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a empezar a tejer sobre el amarillo. Así que no cambiamos de color porque necesitamos verde. Cierro el tercer punto en verde. Voy a pinchar aquí sobre el alto de la primera cadeneta. Parece que esté cogiendo la cadeneta del segundo punto. Paso la aguja sin hilo, cojo el hilo y hago un punto raso o punto deslizado. Lo paso directamente por la aguja. Ahora hago 2 cadenetas al aire para dar la altura del primer punto y voy a empezar a tejer puntos altos en verde desde ese primer punto. Ahí ya tejo el primer punto alto. Recordar que la cadeneta hace de primer punto, así que ya estaré tejiendo el tercer punto y cambio al amarillo. Y ahora repetimos proceso. Vamos a tejer en amarillo
sobre el punto verde de la pasada de abajo y lo mismo, tejeremos 3 puntos en cada color y antes de cerrar el tercer punto alto cambiamos de color. Como veis, ya se va viendo cómo queda nuestra segunda vuelta. Con el primer cambio de color, queda monísimo. Y seguimos. Al llegar a esta primera esquina no hacemos nada, nada de nada. En esta esquina seguimos tejiendo con normalidad. Seguimos tejiendo de 3 en 3 hasta finalizar toda la segunda vuelta entera. Ya estoy terminando la segunda vuelta entera. Ese es el tercer punto amarillo. Y antes de cerrar me fijo en qué color me toca al otro lado. Por aquí cerraré. Y me toca amarillo. Me toca amarillo aquí arriba. ¿Qué quiere decir? Que cierro en amarillo, no cambio de color. Cierro en amarillo. Y ahora hacemos lo mismo que antes. Pincho en la parte de arriba de esa cadeneta, cojo hebra y la paso directamente por el punto. Hago un punto raso. Y empiezo con 2 cadenetas para dar la altura al primer punto. Y tejo puntos altos directamente desde este primer punto. Recordar que en el primer bloque, como ya tengo las 2 cadenetas, tejo solo 2 puntos altos. Y terminando este segundo punto, cambio de color. Ya se ve la base de nuestras 2 vueltas y ahora vamos a por la tercera. Veis aquí donde se aprecia totalmente el desnivel de cada fin e inicio de pasada. Aquí es bueno ponerse una marquita por si acaso alguien se pueda liar y así siempre sabemos dónde terminamos y empezamos con el punto raso y las 2 cadenetas. Vamos a tejer esta tercera vuelta entera de 3 en 3. 3 puntos altos, cambio de color, 3 puntos altos, ya sabéis. Recordar que al llegar a esta primera curva no hacemos nada extraño, seguimos tejiendo de 3 en 3 hasta llegar al final. Terminando la tercera vuelta enterita. Me falta el tercer punto verde, tejo el último y lo mismo que antes. Ahora veo que para empezar la cuarta voy a tejer en verde, así que no cambio de color. Cierro en verde, me voy a lo alto del segundo punto, lo alto de la cadeneta, pincho y hago un punto raso. 2 cadenetas al aire.
y 2 puntos altos desde el primer punto. Como podéis ver, coincide el color con el que terminamos y el que empezamos cada vuelta, va como en diagonal. Es decir, cada vez que terminemos una vuelta no cambiaremos de color y empezaremos la siguiente vuelta en el mismo color. Dicho esto, podéis seguir tejiendo exactamente de la misma manera, dando vueltas, hasta llegar a hacer 14 pasadas. Listo, ya tengo las 14 pasadas o 14 vueltas. Recordad que siempre podéis hacer una medida diferente. Yo he hecho este largo y este ancho adecuado un poco a un tamaño de móvil estándar y tirando hacia anchita, como para que quepan también más cosas. Vamos a cerrar la última pasada, me queda el último punto amarillo. Y en este caso voy a hacer el punto raso y lo voy a dejar aquí. Estiro el hilo y corto. Corto también el otro hilo, el verde. Esconder estos hilos hacia adentro para que no molesten. Los paso hacia atrás con la ayuda del ganchillo. Y voy a hacer un nudo entre ellos para que no se suelte o no moleste. Luego ya los puliremos. Vamos a hacer la asa. Yo he utilizado para hacer el asa un ganchillo un poquito más fino. Para hacer todo el cuerpo del bolsito he utilizado 4,5, pues para el asa 4. Vamos a abrir el lateral y vamos a pinchar un punto a la derecha del centro. Es decir, en este caso pinchando el primer amarillo. Cojo hilo y hago 2 cadenetas al aire. Y ahora vamos a hacer otros 2 puntos altos en los siguientes puntos. Ya tengo los 3 puntos altos, hago 2 cadenetas al aire y doy la vuelta. Y vamos a hacer puntos altos en ese primer punto, no, en el segundo. Y sobre este punto haré 2 puntos altos. Sé que suena raro, pero así no queda torcida la tira. Hago 2 cadenetas al aire y de nuevo giro. Y tejo 2 puntos altos en ese primer punto, no, en el segundo. 2 puntos altos. Cuando los tengo, 2 cadenetas al aire, y giro de nuevo. Otra vez 2 puntos altos desde el segundo punto. Y de la misma manera vamos a seguir tejiendo el asa hasta que tengamos 65 pasadas. Esta medida es un poco relativa, depende un poco de vuestra altura y del largo que queráis. Esta asa está pensada para llevarla tanto cruzada como en solo un hombro. Puede que os parezca corta al principio, pero se estira, ya os digo yo que se estira. Entonces, ¿que preferís hacerla más larga y más adelante cortar el nudito, deshacer un poco de pasada y volver a juntarlo? Ningún problema. Ya tengo las 65 pasadas, así que vamos a unirla. La colocamos en el lateral, encaramos frente con frente. Vemos que nos cuadre centrado, cogemos un punto a la derecha del lateral, es decir, el último color verde en este caso. Pasamos la aguja, la pasamos de nuevo por el punto de la derecha de la asa, pasamos el punto que teníamos a medias por la aguja, cogemos ese punto a través de los 2 tejidos y vamos a tejer puntos bajos. Paso la aguja por el siguiente punto en la base y el siguiente punto en el asa. Cuesta un poquito esto. Cojo hebra, la paso por los 2 puntos y tejo el punto bajo. Y el tercero, cojo el tercer punto en la base
cojo la esquinita en el asa y el último punto bajo. Estiro. Ya puedo cortar y ya puedo estirar el hilo largo y ya lo tendríamos. Precioso nuestro bolsito. Ahora tenemos solo que pulir los hilos. Para pulir los hilos le damos la vuelta. ¿Cómo lo hago yo? Divido las hebras. Si os fijáis, al ser algodón está formado por muchos pequeños cabos. Paso la mitad por algún punto cercano y entonces puedo anudar. Esto habrá mil maneras de hacerlo, pero bueno, yo he descubierto con los años que esta es muy factible y que al lavar no se deshacen los nudos, así que me va bien. En este caso voy a bajar el hilo un poco hacia abajo para que el nudo no se me vea en el borde porque está muy cerca del borde. Primero paso el hilo entero por algún punto y luego ya lo abro y anudo, lo mismo. Estos dos ya los tengo anudados. Voy a pasar los hilos por detrás de algún punto. Vuelvo a anudar y listo. Aprieto el nudo y corto. Y el último igual, lo escondo detrás de algunos puntos. Entonces divido los cabos, anudo y corto. Le volvemos a dar la vuelta y ya lo tenemos, listo para usar o regalar. Pues solo queda daros las gracias por estar aquí, por seguir mis tutoriales y suscribíos si queréis estar al tanto de los nuevos vídeos. Gracias.